Rusia, agencia de noticias TASS. 13 de abril de 2026, agencia rusa de noticias TASS. Un ataque con drones ucranianos mata a un civil y deja a otros 5 heridos en el centro de Rusia. Más noticias dentro del medio. Estados Unidos exige a Irán que abandone su capacidad para enriquecer uranio. Lavrov reitera la disposición de Rusia a contribuir a la resolución de la crisis en torno a Irán. La Unión Europea tiene dificultades para comprender la postura de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz, según un alto diplomático. Más noticias. El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln fue avistado a 200 kilómetros de Irán. Estados Unidos podría hacer una parada en Cuba después de Irán, dice Trump. El Banco de Rusia impugna la congelación de activos impuesta por la Unión Europea. Disposición a cooperar pragmáticamente con Rusia. Declaraciones de Magyar. La UKMTO emite una advertencia sobre el bloqueo del estrecho de Hormuz. Rusia está abierta a entablar relaciones con el nuevo gobierno de Hungría. World Aquatics levanta todas las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. La protección de la flota mercante, el terror de Kiev, declaraciones del jefe de la Junta Marítima. El Banco de Rusia descubre a asesores de PFL involucrados en un esquema de manipulación de precios mediante canales de Telegram. La OPEP mantiene su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 1,4 millones de barriles diarios para 2026. Política del nuevo gobierno húngaro, relaciones con la Unión Europea, Oriente Medio, declaraciones del Kremlin. El volumen de comercio entre Rusia e Indonesia aumentó un 12,5% el año pasado. Las tropas rusas continúan la operación militar especial tras el fin de la tregua de Pascua. Estados Unidos e Irán siguen comprometidos con la tregua, dice Fidan. Las elecciones en Hungría y la situación en torno al estrecho de Hormuz, temas clave de la rueda de prensa del Kremlin. Se avecina una crisis alimentaria. El Consejo de Seguridad ruso sobre las amenazas de los conflictos en Oriente Medio. Datos clave. Estados Unidos decide imponer un bloqueo naval a Irán. Lavrov visitará a China los días 14 y 15 de abril para conversar con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Más noticias. Resumen de prensa. Fracasan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán tras la violación de la tregua por parte de Ucrania y la derrota de Orbán en las elecciones. En breve, reacción del mercado ante el bloqueo anunciado por Estados Unidos contra Irán. Un senador ruso prevé una tormenta ideal para la Unión Europea tras las elecciones del domingo en Hungría. Trump dice que el Papa León XIV fue elegido solo gracias a él. El enviado presidencial ruso afirma que el colapso de la Unión Europea se acelerará tras las elecciones en Hungría. Trump afirma que Estados Unidos llevará a cabo una revisión exhaustiva de su política dentro de la OTAN. Trump dice que no le importa si Irán vuelve a las negociaciones. Las fuerzas de defensa de Israel se preparan para reanudar las hostilidades tras las conversaciones inconclusas entre Irán y Estados Unidos. China, con CGTN. Xi Jinping se reúne con Chen Lingun, el impulso predominante para que los chinos de ambos lados se terminen de reunificar. Xi Jinping envía carta de felicitación al evento conmemorativo del 55 aniversario de la diplomacia del ping-pong China-Estados Unidos. También subrayó la necesidad de profundizar la rectificación política en el ejército y instó a abrir nuevos caminos en desarrollo de alta calidad del sector servicios y felicitó a Ton Lan por su elección como presidente de Vietnam. China y Emiratos Árabes Unidos se comprometen a profundizar cooperación. Wang Yi se reúne con el enviado especial del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. China pide moderación ante la amenaza de Trump de bloqueo al estrecho de Hormuz. La OMI recuerda que ningún país tiene derecho a bloquear estrechos. Trump amenaza con atacar a los barcos iraníes que se opongan al bloqueo del estrecho de Hormuz. Más noticias dentro del medio. El canciller chino Wang Yi insta a realizar esfuerzos para evitar reavivar el conflicto en la región del Golfo. Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó la Universidad de Tsinghua. Y el jurado internacional del 16 Festival de Cine de Beijing arranca en Hainan la 6ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China.
Irán con Hispan TV. Irán advierte de peligrosas secuelas de provocaciones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Más noticias dentro del medio. CGRI de Irán, si la guerra continúa, revelaremos nuevas capacidades. Más noticias. Presidente, Irán solo dialogará dentro del marco de derecho internacional. Hezbollah insta al gobierno libanés a actuar ante agresiones de Israel. Más noticias en todo el medio. El semita de Varsovia y la brasa del Burgo. Más noticias. Irán elogia valentía del Papa ante Trump. Resuena el lema "No tengo miedo". Irán, al bloquear Hormuz, Estados Unidos está vengando a la economía global. La Unión Europea, guerra de Irán, le ha costado 22.000 millones de euros al bloque. Más noticias dentro del medio. Rusia y China avisan del impacto de crisis de Hormuz sobre los mercados. Turquía con TRT. Estados Unidos anuncia bloqueo a puertos iraníes mientras Teherán reafirma que controla el estrecho de Hormuz. Donald Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Más de 2.000 muertos en Líbano por ataques israelíes en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Como el plan de Israel sobre la mezquita de Al-Aqsa socava acuerdos y el derecho internacional. Oscuridad eterna. Intentó Netanyahu aprovechar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán porque Rusia pudo enviar petróleo a Cuba y que revela esto sobre el orden mundial. Negociaciones entre Irán y Estados Unidos concluyen sin acuerdo tras conversaciones en Pakistán. Estados Unidos e Irán inician en Islamabad conversaciones para un alto el fuego permanente. Israel ataca un campamento de refugiados en Gaza y deja al menos 7 muertos. El periódico The Daily Telegraph retira una noticia falsa sobre el presidente turco Erdogan. Las sanciones a Cuba, Irán e Irak, que revela sobre la fuerza de coerción y cómo han funcionado. Agencia Árabe Siria de noticias Sana. Destacan el valor universal del patrimonio sirio y avances en su protección. Un ataque israelí en el sur del Líbano mata a trabajadores sirios. Presidente al-Sarraj felicita a los cristianos sirios por la Pascua. Siria y Jordania celebran la reunión más importante de su historia bilateral. Siria y Jordania consolidan alianza estratégica con firma de acuerdos bilaterales. Primer ministro jordano recibe a delegación siria encabezada por canciller al-Saibani. Siria y Jordania refuerzan cooperación bilateral en reunión de alto nivel en Amán. Los cristianos de Siria celebran la Pascua con misas y oraciones en iglesias. Guerra en Oriente Medio reconfigura alianzas energéticas y geopolíticas globales. La reciente guerra revela la dependencia de Estados Unidos de metales chinos, según Político. El Líbano con Almanar. Seij Qassem insta a las autoridades libanesas a cancelar las conversaciones directas con el enemigo. Los combatientes de Hezbollah capturarán a soldados israelíes. Irán sorprenderá a los agresores con nuevas tácticas y capacidades y se reanuda la guerra. Guardia Revolucionaria de Irán. Más noticias. La expresión telaraña persigue al ejército israelí en Bint Jbeil. Misiles y drones de Hezbollah atacan al enemigo en todas partes. Yemen podría cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en respuesta a las amenazas de Estados Unidos. Desquiciado y anticristiano. Estalla la indignación mundial después de que Trump atacara al Papa. Enfrentamientos violentos en Bint Jbeil y sus alrededores. La resistencia islámica ataca. El corredor de tránsito Irán-Pakistán inicia operaciones con su primer envío de exportación. Venezuela con Telesur otra vez no. Aliados OTAN no se suman al bloqueo marítimo de Trump contra Irán. Presidenta en funciones Delcy Rodríguez. Venezuela no merece seguir sancionada. Petro acusa al Banco de la República de empujar a Colombia hacia el abismo económico. Jefe de Hezbollah descarta rendición y rechaza negociaciones entre Líbano e Israel. Culminan elecciones en Perú con el voto de más de 52.000 ciudadanos afectados. Venezuela y Chevron firman acuerdo clave para impulsar producción energética. Irán condena insultos de Trump al Papa León XIV.
El medio de la isla, Cuba debate. Dan a conocer nuevo decreto sobre comercialización agropecuaria y forestal. Moscú alista el Soyuz 5, primer cohete desarrollado por Rusia desde 2014. Jardín Botánico Nacional anuncia cierre temporal ante escasez de combustible. Estados Unidos comenzó bloqueo marítimo contra Irán. Presidente Díaz-Canel en MIT de Press. Somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra. Vladimir Padrino López es designado ministro de Agricultura de Venezuela. Fuentes renovables de energía cambian las reglas del juego para la generación. Y las noticias económicas. Anuncia Iberia suspensión temporal de vuelos a La Habana por contracción de la demanda y dificultades logísticas. Se implementan en Mayabeque sistemas silvopastoriles sobre terrenos rescatados del Marabú. Rusia eleva ligeramente producción petrolera en marzo hasta 9.167 millones de barriles diarios. Fincimex detalla paso a paso el procedimiento para el envío de remesa en efectivo a Cuba. Los nuevos billetes cubanos causan más inflación. Nicaragua con el 19. Nicaragua y Sudáfrica fortalecen relación de cooperación. Copresidenta Rosario Murillo, estamos viviendo tiempos que son mejores, tiempos de victorias de la paz. Nicaragua fortalece seguridad y trabajo contra el narcotráfico y crimen organizado. Ciudades creativas realizarán homenajes a don Fernando Fuentes. Radio Argelia Internacional, entrevista especial, la Basílica San Agustín, la RASD, una realidad institucional, escándalos de espionaje del Magcén contra defensores de derechos humanos y activistas rifeños en Europa, la luz de la noche, drama, monólogo del cautiverio argelino de Cervantes. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El Frente Polisario afirma haber golpeado de nuevo posiciones militares en el sur de Marruecos. Malí respalda el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Kenia respalda el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Es la única solución creíble. Sáhara Occidental, la guerra en Oriente Próximo frena al frágil rearme de Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás, información no tendrás. 13 de abril de 2026, Xinhua, que es un medio chino, al análisis. Las tres noticias destacadas son las siguientes. En portada, agricultores están ocupados con la producción agrícola en toda China. Agricultores y empresas de té cosechan y procesan hojas de té en primavera en toda China y personas visitan la sexta exposición internacional de productos de consumo en China, Hainan. Y además, sí, se reúne con el príncipe heredero de Abu Dhabi. Comercio exterior de China aumenta el 15% en primer trimestre y máximo líder de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para realizar visitas de Estado en cuanto ha sido reelegido. Nada más y nada menos. O sea, China al control total. Especial, pareja chino-salvadoreña impulsa modelo ganar-ganar en café de El Salvador con tecnología y comercio bilateral. Atención a esto. Ilustradora china Kai Gao gana premio Hans Christian Andersen 2026 y Pedro Sánchez prueba coche eléctrico chino durante su visita a China. China, esplendor total, mientras el resto del mundo, pues no, porque ataca todo el rato el anglo. A China no se atreven todavía, no se atreven, no se atreven. Pues aquí lo tenéis, casi nada. Guardia Costera de China patrulla alrededor de Diaoyudao. Mercado de literatura en línea de China mantiene sólido crecimiento en 2025. Especiales exportaciones de café Brasil a China se disparan en primer trimestre. Ya hemos visto El Salvador, ahora vimos Brasil. Pese a caída global de envíos, y candidato Keiko Fujimori y López Aliaga lideran resultados parciales de elecciones generales en Perú, con miedo a que se divida demasiado el voto y con muchísima abstención, pero Keiko Fujimori se impone frente al resto. Vamos a ver todos los trucos que le hace Estados Unidos, porque aquí tenemos a una señora que juega muy bien su papel, la ultraderechista Keiko. China preparada para seguir desempeñando papel constructivo en conflicto de Irán. Y comercio exterior de China, lo hemos dicho ya, aumenta 15% en primer trimestre. No para de aumentar en todo. España ve a China como socio fiable en un contexto global incierto, afirma experto, desde luego. Eso es así.
y Estados Unidos intensifica su influencia en América Latina y genera preocupación por soberanía, afirma analista internacional, mientras que Estados Unidos se impone en América Latina por injerencia, en Iberoamérica, como dirían los chinos, por injerencias, golpes de Estado blando, golpes de Estado duros y desestabilización. China se impone en todo afrasia por esplendor económico y relaciones win-win también con Latinoamérica, con ese guiño a Latinoamérica para que no se escantille Estados Unidos. Es muy importante eso. Cancilleres de Rusia e Irán discuten por teléfono situaciones regionales y negociaciones Irán, Estados Unidos, Hezbollah y fuerzas israelíes libran intensos enfrentamientos en Bint Jbeil, sur del Líbano. Esto tenemos que decir que aquí el gran Israel se quiere imponer, es decir, el Anglo tenía su célula terrorista y sus mercenarios, que eran lo que ahora luego se denominó Estados Unidos. Estados Unidos tenía a los házaros haciéndole a todos los mafiosos de ejecutores y ahora se imponen en ese falso reino de Israel que en realidad se entendía que es el reino de Judá. Y el reino de Israel adoraba a Nabal. Y Donald Trump hoy ha puesto un dibujo de inteligencia artificial donde detrás tiene a Nabal. Y él se hace como el Mesías y delante tiene a alguien parecido a Epstein. O sea, es el Mesías de los házaros del falso judaísmo para que se vea que no es nuestro nombre. Los judíos no tenemos nada que ver con ese proyecto asqueroso sionazi. E Irán advierte seriamente contra amenazas a seguridad de puertos iraníes. Pues sí, porque ahora ya lo que nos queda por ver es que Estados Unidos, como ha perdido arrolladoramente, exporta los efectos de su pérdida intentando traspasárselo al resto del mundo, intentando sancionar el puerto de Hormuz y poniéndose delante destructores para que no pase ningún barco que traspase el estrecho de Hormuz. O sea, tremendo todo, tremendiruri, tremendo todo. En fin, aves migratorias en el humedal Qiliai en Tianjin, agricultores y empresas de té cosechan y procesan hojas de té de primavera en toda China, que yo soy muy aficionada al té, me encanta. Ese té se exportó a esa tea time, a esa merienda, que parece que es anglo, pero en realidad es portuguesa, Mi origen portugués también está ahí. Comercio exterior de China aumenta 15% en primer trimestre, que otra vez lo repiten por tercera vez, mientras que los demás están en depresión. Avutardas avistadas en Heilongjiang, exposición de reliquias en el Museo Nacional de China, y esa relación de China con Iberoamérica, el café de Brasil, que lo hemos dicho, Brasil firma acuerdo con China para impulsar la inteligencia artificial y reforzar soberanía digital. Ahí tan colado la inteligencia artificial contra El Salvador, contra los yanquis, en el BRICS. Y Cataluña trae a empresas chinas de tecnología y vehículos eléctricos, como no podía ser de otra manera, se unen al carro vencedor. Pues esto es así. Son los tiempos de sí. No dejes de mirar a Palestina y al Líbano, que son palestinos todos. Y no dejes de hacer boicot. Viva Palestina libre del agua al agua. Y antes de decir lo típico, por favor, acuérdate de darle al like, de suscribirte, de seguirnos, y que dentro de poco habrá novedades y también novedades de restricción también a quien no sean nuestros seguidores, porque hay mucha tela que cortar y mucha gente copiándome y no dándome el lado que corresponde y bueno, pues eso hay que lucharlo, ¿no? En fin, pero sobre todo vamos a luchar el boicot económico a todas las empresas asquerosas del Epstein Valley y de toda esta locura del manicomio que estamos viviendo. Porque si Estados Unidos y el Anglo han fracasado y ahora viene una depresión económica, que no la exporten. Seamos capaces de separarnos de eso. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.